llegando. Miren para allá. No sé todavía si está abierto. Les voy a decir cuánto cuesta todo, cómo es, y creo que va a ser una experiencia maravillosa. Ya con mascarilla porque ya voy a entrar. Estoy buscando dónde comprar las entradas y les voy a enseñar. Todo está bien bonito. Dentro. Vamos a ver. Ok, algo nuevo es que primero tuvimos que pasar por aquella casilla que se ve allí en verde para enseñar el carnet de vacunación para poder entrar, y entonces te ponen esta manilla, y con eso es que vienes a esta cajita que hay aquí a sacar los tickets para poder subir. Sabes que entonces hay que estar vacunado para entrar. Ya, aquí terminé. Ya aquí tenemos estos son los tickets y vamos. La Space Needle o aguja especial es una torre ubicada aquí en Seattle, Washington, y es un símbolo de esta región del país. Fue inaugurada en 1962 en el centro de la ciudad para la Feria Mundial de Seattle en 1962. El proyecto fue idea de Edward Kelsen y fue inspirado en la torre de telecomunicaciones de Stuttgart, en Alemania. Es una estructura de 184 metros de altura y pesa unas 5.850 toneladas. La torre también cuenta con 25 pararrayos en el techo para evitar daños por relámpagos. Tiene un mirador a 160 metros de altura y una tienda de regalos. El Space Needle fue designado un hito histórico el 19 de abril de 1999 por la Junta de Monumentos de la Ciudad de Preservación. Tiene un potente haz de luz que se llama la luz heredada de Skybeam y es alimentado por lámparas de en total 85 millones de velas que brillan hacia el cielo desde la cima de la aguja espacial para honrar a las fiestas nacionales y en ocasiones especiales en Seattle. Es algo controvertido debido a la contaminación lumínica que genera. Originalmente planeado para encenderse 75 noches al año, por lo general ha sido usada menos de una docena de veces al año. Se hizo permanecer encendido durante 12 días del 11 al 22 de septiembre del 2001 en respuesta a los atentados del 11 de septiembre del 2001. Ahora vamos a esperar. Hay unas filitas porque aquí atrás te tiran fotos free. Tú sabes cómo es lo free de aquí de Estados Unidos. Bueno, no, te tiran las fotos free obviamente y después entras a un sitio que tiene ahí atrás y entonces ahí es donde la puedes sacar. Para llegar a la cima es necesario tomar un ascensor que tarda 43 segundos y viaja a 10 millas por hora o 16 kilómetros por hora. Algunos turistas tienen que esperar en largas colas para subir a la cima de la torre. Y en días de viento los ascensores se desaceleran a una velocidad de 5 millas por hora.
Vamos, ¿sabes qué estamos ahora mismo usando? Estamos ahora esperando para ver qué si es el elevador lo que hay que coger, que hay bastantes personas esperando hacia allá y otras personas por acá que están locos por salir en el video. Esto no es fácil. Ya vamos al elevador y ahora sí. El elevador que tú conoces. Vemos bastante gente. Ustedes tienen que ver esto, por favor, miren para acá. Se ve bastante miedo esto de cristal, se ve para todo. Mira, por aquí es que me moja. Ay, por el techo también. Ay, es que no tiene techo. Yo decía, ¿por qué me mojo? Es que como está todo gris, pensé que ese era el techo. No sabías, mamá. Está muy lindo, vamos a darle la vuelta. En la cima del mundo. Mira el árbol, la vida más alto del mundo. El reflejo de Ay, pero este que más grande. De aquí que se ve lo grande que es la ciudad. Un avión se estrella por acá y ya estamos muertos. Adiós, claro. Lo vamos. Pero es un avión que está acá. Necesito tirarme unas fotos. Miren mi ciudad, caballero, cada día más enamorada. Díganme si esta no es la ciudad más linda del mundo. Miren para acá, caballero. Es que eso Ay, mira la bahía. No podía faltar el souvenir de la torre espacial de Seattle. De oro. Sí, claro. Si quieres comer algo, tomarte un café, que hace bastante frito, puedes venir aquí. Pero ahora vamos a bajar. Escalera. Y si voy a bajar por las escaleras hasta abajo, pues no, mi hermano. Actualmente es un restaurante giratorio, se llama Sky City, a 500 pies o 152 metros. Tienen que verlo porque es espectacular. Gira 360 grados en exactamente 47 minutos y cuenta con gastronomía del noreste del Pacífico. Desde lo alto de la aguja se puede ver no solo el centro de Seattle, sino también los montes olímpicos y las montañas de las cordilleras de las cascadas. El monte Rainier, monte Baker, Elliott Bay y las islas circundantes. Es equivalente a una altura de un edificio de 60 pisos de altura. Está construida para soportar vientos de hasta 300 km por hora y terremotos de magnitud de hasta 9.5 en la escala del momento. A diferencia de muchas otras estructuras similares, como la Torre CN en Toronto, la Torre Space Needle no se utiliza para fines de radiodifusión. Mira cómo se mueve todo.
Mira para abajo. Qué vistazos. La bóveda espacial Space Needle fue el edificio más alto al oeste del río Mississippi en el momento en que fue construida por Howard S. Wright Construction, pero ahora eclipsada por otras constructoras a lo largo del horizonte de Seattle, entre ellos el centro de Columbia, a 302 metros. Cuando sales del elevador por allá, caes a esta tienda de souvenirs. Donde estaban el vicio, ¿no? Son dedos para armar la torre y mira hasta qué grandota. Tiene dedos. Como yo. Y hasta aquí este video de hoy, espero les haya encantado, que hayan disfrutado tanto como yo estas vistas maravillosas, aunque es de noche y lloviendo, pero es que esto es Seattle, caballero, si no lo hacemos así, no sé cuándo lo vamos a hacer, porque siempre está lloviendo, hace un poquito de frío, no tanto, estamos como a 39 grados, todavía se puede disfrutar, y bueno, hasta la próxima, bye bye.